Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, una vez más, yo soy Fernando, uno de los profes de la materia, y en el día de hoy vamos a ver un poco sobre el algoritmo de backtracking, ¿no? Em, Quienes no vieron todavía la clase de fuerza bruta, les recomiendo que primero vean esa clase, ¿no? Que está en el otro video, para comprender un poco más sobre backtracking, ¿no? Son temas muy relacionados, bastante relacionados, ahora lo vamos a ver, y lo mejor sería que primero vean backtracking y después eh, veamos esta. Bien, entonces, cuando hablamos de backtracking seguimos con la misma lógica que ya veníamos trabajando en fuerza bruta, la idea de tener un problema, ¿no? Con muchas soluciones posibles y quedarnos con la mejor o con alguna de las soluciones posibles, ¿no? Y seguimos con la misma, justamente como decía, seguimos con esa lógica. Pero ahora va a haber alguna diferencia, ¿no? En particular, algunos cambios particulares de cómo veníamos buscando de alguna manera o recorriendo todas esas soluciones posibles, como lo hacíamos con en los algoritmos de fuerza bruta. Muy bien, bueno, en primer lugar, ¿cuál es la idea de backtracking? Acá la idea básicamente es recorrer, ¿no? Todos los posibles candidatos a la solución de un problema, ¿no? Como ya de fuerza bruta veníamos hablando, por eso lo repito, a esta idea de que un problema puede tener varias candidatos a soluciones, ¿no? Y bueno, acá hacemos lo mismo, ¿no? Recorremos posiblemente los candidatos. Pero la diferencia es que acá lo que hacemos es interrumpir la construcción, ¿no? De un candidato justamente cuando detectamos que no va a ser una solución posible, ¿no? En fuerza bruta lo que hacíamos era recorrer todas las soluciones posibles y después ver cuál no lo es y cuál no. En este caso no llegamos a recorrer todas las soluciones posibles. Cuando comenzamos a recorrer una solución posible y vemos que no tiene pinta de serlo, volvemos para atrás. Justamente por eso backtracking se llama así, ¿no? Backtracking o en español vuelta atrás. Eh, Solamente puede aplicarse a aquellos problemas donde nosotros conozcamos, ¿no? Cómo posiblemente puede ser una solución, ¿no? En este caso, una solución parcial, ¿no? Una solución parcialmente construida, ¿no? De modo tal que lo podamos probar rápidamente, podamos testear rápidamente si esta solución es incoherente o no. En otras palabras, yo necesito saber, ¿no? Cómo debe ser posiblemente mi solución, ¿no? Para seguir construyendo una o no, ¿no? Esto yo lo tengo que saber en código, ¿no? Si yo puedo de alguna manera imaginarme, traduciéndolo en código, imaginarme cómo sería una solución posible, ¿no? O cómo no lo sería, de esa manera yo ya podría descartar aquellas que no lo son, ¿no? Que no son lógicas. Entonces, dado que de alguna manera lo que hacemos es saltear las soluciones que no tienen ningún sentido, ¿no? No se van a recorrer todas, ¿no? Y por eso decimos que es más eficiente que un algoritmo de fuerza bruta, porque justamente no recorremos todas las soluciones, sino que vamos recorriendo de una a una, y cuando vemos que alguna no tiene pinta de ser una solución posible, directamente pasamos a la siguiente. Con fuerza bruta quizás podemos llegar a correr el riesgo de construir algoritmos con complejidad exponencial, ¿no? Lo cual no sería muy eficiente por un lado y no sería muy bueno para nosotros, ¿no? Ni mucho menos para nuestra aplicación. Entonces por eso es que utilizamos algoritmos de backtracking, ¿no? Para en los casos en los que ya conocemos o podemos imaginar cómo va a ser cómo debería ser esta solución. Vamos a verlos más específicamente con un ejemplo, ¿no? Que es el de el problema de las 8 reinas, ¿no? El problema de las 8 reinas es un problema muy conocido, ¿no? En lo que es programación informática, ¿no? Y se trata de ubicar 8 reinas, como vemos acá, en un tablero 8x8, ¿no? Pero de manera tal que ninguna amenace a otra.
quienes no juegan ajedrez, me incluyo, ¿no? El movimiento de las reinas puede ser horizontal, ¿no? Y también puede ser vertical, ¿no? Vertical y también diagonal. Entonces la idea es que de ninguna forma se toquen, ¿no? Entonces, no son todas las soluciones posibles, hay algunas, creo que en particular, por lo que estuve viendo, son 12 soluciones posibles. Acá tenemos una, ¿no? Fíjense, donde ninguna reina choca de manera ni vertical ni horizontal, ¿no? Ni diagonal con ninguna de las otras, ¿no? Entonces la idea es buscar una solución. Bien, nosotros podemos encontrar varias combinaciones, ¿no? Supongamos que digamos, bueno, a ver, saquemos todas las combinaciones posibles en lo que pueden estar todas las reinas ubicadas, ¿no? Todas esas soluciones posibles son 4.400 y pico de millones. Son muchísimas, ¿no? Imagínense un algoritmo de fuerza bruta, cómo va a tener que analizar, ¿no? Va a tener que analizar o construir todas estas soluciones, lo cual no sería muy bueno. Sin embargo, nosotros podemos considerar, por ejemplo, que debe haber una reina por columna, ¿no? Esto de alguna manera va a reducir el problema a unos 16 millones, ¿no? De soluciones, pero sin embargo va a seguir siendo un número muy grande, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es reducirla planteando un algoritmo de backtracking. Yo lo que voy a hacer es, les voy a mostrar, a ver, acá lo tengo, ¿no? Una pequeña imagen para que podamos seguir mientras vamos elaborando este problema. Entonces, esta solución sería de esta manera, utilizando backtracking. En primer lugar, tendríamos que poner una reina en la primera columna, ¿no? Decimos, bueno, a ver, acá voy a poner una reina. Bien, en segundo lugar deberíamos poner una reina en la segunda, pero que no se ataque con la primera. Vamos a suponer, bueno, yo estoy construyendo mi solución. Puse una reina en la primera, ¿no? O pongo ahora uno en la segunda. Si yo veo que la misma se encuentra está amenazando, ¿no? Imagínense, está al lado, la está amenazando. Esto no es una solución posible. Ya desde el momento, desde la segunda reina, ya no es posible. Entonces lo que voy a hacer es volver al paso 1, ¿no? Donde poníamos la reina en la primera columna. Y regreso al paso 2, ¿no? Colocando en la posición siguiente, ¿no? Esto lo voy a hacer hasta que, si yo lo puse en la siguiente, también me va a pasar lo mismo. Tendría que volver de vuelta y probar en otra más, ¿no? Entonces, una vez que yo ya puedo poner la segunda reina en una posición que no amenaza a la que no es amenazada por la primera, puedo ir al paso 3, ¿no? Donde voy a poner una reina en la tercera columna, siempre fijándome que no amenace a las otras dos anteriores. Entonces, si yo la puse en un lugar que amenaza a las anteriores, la construcción de esa solución con esa reina ahí no es posible, no es lógica, por lo que debería volver de vuelta al paso 2, ¿no? Y así lo voy a ir haciendo con todas las columnas hasta que lleguemos a la octava. Una vez que yo llegué a la octava, si yo he logrado llegar a la octava construyendo una solución de esa manera, es porque ya tengo la solución o tengo una posible. Si todavía no logré llegar, porque me pasa esto de que está amenazada por las anteriores y voy descartando, no la voy a encontrar hasta que lo logre y pueda ubicar a todas las reinas como quiero, ¿no? Entonces, acá la clave, como estamos haciendo ahí, es interrumpir la construcción, ¿no? Cuando yo veo que una reina ya está en una posición que se siente que está amenazada, ¿no? Por las anteriores, directamente lo que hago es descartarla, interrumpo. Bueno, esta solución no la construyo, pruebo con otra, ¿no? Lo que va a hacer, por supuesto, es evitar muchísimo, ¿no? Esto que sucede con fuerza bruta, ¿no? De que la fuerza bruta lo recorrería igual, ¿no? Entonces, muy bien. Los algoritmos de backtracking en particular se construyen, ¿no? O se implementan por medio de una recursión. Esto es algo muy normal que se utiliza cuando usamos backtracking. Si no recuerdan cómo funcionan los métodos recursivos, los invito a que repasen, ¿no? Es un tema que ya vieron en
materias anteriores, ¿no? Para refrescar memoria y poder comprenderlo mejor y utilizarlo también. Acá tenemos un código, ¿no? Una especie de Java y pseudo código, ¿no? De cómo sería una implementación de el método para resolver el problema de las 9 reinas, ¿no? En un método recursivo, utilizando backtracking. Bien, entonces, en este algoritmo, ¿no? Insisto, es un algoritmo recursivo, fíjense cómo lo llamo acá debajo, vuelvo a llamar el mismo método, es un método recursivo. Podemos identificar en primer lugar una solución actual, ¿no? Que va a ser la que yo estoy construyendo, ¿no? Y podemos también encontrar el número de columna en el que estoy parado, ¿no? Entonces, una solución actual puede ser, por ejemplo, hasta la columna 4, ¿no? Y lo que voy a hacer es seguir construyendo, ¿no? Con este identificador, por qué columna voy, hasta llegar a una solución final. Entonces, en la actual, mi solución actual, digamos, puedo tener 3 reinas, puedo tener 1, 2 o recién comenzar y no tener ninguna, ¿no? Entonces, va a ser un objeto, ¿no? Que se va a ir cambiando a medida que yo vaya recorriendo, ¿no? Y las columnas también van a ir avanzando del 0 al 8. Si yo llegué, este es en el caso base, ¿no? En el caso base podemos identificar que si yo llegué a la columna número 8, ¿no? Quiere decir que encontré una solución. O sea, porque esto es la misma lógica que habíamos visto gráficamente anteriormente. O sea, si yo logro llegar al paso 8, donde ya verifiqué incluso, porque ya lo pasé, que la agregada no está amenazada por las anteriores, ¿no? Es porque llegué al nivel 8, llegué a la columna 8. Quiere decir que ya encontré una solución y ahí termina mi método y listo, nos vamos todos a casa. Pero antes de eso, ¿no? Lo que hace es recorrer, ¿no? En el caso de no estar todavía en la número 8, lo que va a hacer es, por cada columna, va a iterar y va a ir yendo, digamos, de una manera fila por fila, ¿no? Para ver si no está amenazado con la actual, ¿no? Entonces, acá lo que sería es, bueno, a ver, vamos a suponer, estoy en la columna número 4, ¿no? Y, o sea, estoy parado en la columna número 4 con mi solución actual que tiene estas anteriores. Bien, entonces lo que va a preguntar es, bueno, vamos a suponer que yo voy a agregar una reina acá. Esta reina que yo quería agregar, ¿está amenazada por las anteriores? ¿No? Vamos a suponer que no lo está. Si no está amenazada por las anteriores, perfecto, la va a agregar a mi solución actual, ¿no? Y va a hacer una vez más la llamada recursiva, ¿no? Una vez más la llamada, y atención que la llamada recursiva la va a hacer acumulando la columna, porque ahora estoy pasando a la columna siguiente. Entonces, va a volver a llamar otra vez a la recursión, ¿no? En esta solución, y va a hacer de vuelta lo mismo, ¿no? Con la columna siguiente. Puede suceder, ¿no? Que en algunos casos, y en muchos, básicamente van a ser sí, muchos casos, no encontremos una posición para la reina en la cual no se sienta amenazada con ninguna, ¿no? No esté amenazada, mejor dicho, con ninguna. Para los casos en que no importa dónde yo ponga a la reina, se va a encontrar amenazada, ahí ya se va a detener la construcción de esta solución. No va a poder progresar. ¿Por qué? Porque va a iterar, no lo va a encontrar, ¿no? Y el método va a terminar. Como es un método recursivo, automáticamente al terminar esa llamada, ¿no? Y volver, lo que va a hacer es seguir va a continuar con la siguiente línea de código, ¿no? Esto, por eso puntualmente los invito a que refresquen un poco lo que es recursión, ¿no? Para que no se confundan. Entonces, una vez que yo recorrí y terminó la llamada, ¿no? Terminó el método, ¿qué va a hacer? Va a continuar con lo siguiente, de la llamada anterior, ¿no? Entonces, como no sucedió, va a decir, bueno, esa reina que yo agregué realmente no servía, entonces la saco, ¿no? Y va a continuar con las otras construcciones. De esta manera va a llegar un momento que va a poder llegar a la número 8, ¿no? Pero mientras tanto va a seguir descartando caminos, ¿no? Llamadas
que ya no vale la pena construir, ¿no? Entonces, de esta manera y con este método recursivo, puedo hallar cómo construiría una solución posible para el problema de las 9 reinas, ¿no? Por supuesto que esto es una implementación. Hay muchísimas maneras de poder hacer un algoritmo recursivo para este problema, ¿no? Pero esta es una en particular. Muy bien, entonces, para poder visualizar, por supuesto, el proceso, ¿no? De alguna manera de qué es lo que está haciendo backtracking, podemos definir una especie de árbol de soluciones, ¿no? De alguna manera para pensarlo de manera más gráfica y no tan abstracta, ¿no? En primer lugar, nosotros, si lo pensamos como un árbol de soluciones, podemos decir que lo que se hace es agregar, ¿no? Un elemento a la construcción de esa solución, ¿no? En cada nivel. Vamos a ver, yo tengo acá un arbolito, una raíz, que la voy a utilizar de ejemplo, ¿no? Voy a volver acá. Espera un segundo. Acá, muy bien. Entonces, lo que hago en primer lugar es agregar un elemento a la construcción, ¿no? De la solución. En cada nivel, ¿no? Yo voy a decir, bueno, una solución para acá, una solución acá, una solución acá, ¿no? Un primer elemento, ¿no? Después lo que voy a hacer es, por cada hoja va a corresponder a los candidatos a las soluciones, ¿no? Entonces, entonces de esta solución de acá, de este primer nivel, bueno, tengo esta solución o esta otra o esta otra. Y de estas otras soluciones voy a tener estas otras y estas otras y estas otras, ¿no? Entonces, de alguna manera yo voy ramificando posibles soluciones, ¿no? Pensándolo como un árbol de soluciones. Entonces, un algoritmo de fuerza bruta lo que hace básicamente es recorrer todo este árbol, ¿no? Todas estas ramificaciones desde la primera hasta la última, ¿no? Y se va a quedar con la que va a haber, bueno, de todas estas que recorrí, la mejor es esta o esta o esta, ¿no? Pero la diferencia con backtracking es que backtracking no va a recorrer todas las ramificaciones. Backtracking lo que va a hacer es ir podando, ¿no? Las que ya detecta que no van a ser soluciones posibles, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es que si encuentra que esta solución ya no tiene pinta de ser una solución posible, listo, corta, poda esa ramificación y no va a recorrer todas sus soluciones que van a venir después, ¿no? Todos los niveles más bajos, sino que directamente va a pasar al siguiente, ¿no? Entonces, por eso es que acá menciona que el recorrido del árbol se hace con llamadas recursivas, ¿no? Porque si acá yo hice una llamada recursiva, ¿no? Si yo corto acá la ramificación, esas llamadas recursivas van a volver, ¿no? Va a volver la llamada y va a probar con las siguientes, ¿no? Por eso hablamos justamente de un árbol, ¿no? Muy bien. Entonces, otro ejemplo también que podemos hablar es sobre un sudoku, ¿no? Para los que no se acuerdan, el sudoku, ¿no? Es un juego en donde, como dice acá, es un tablero, ¿no? Que tenemos que completar números del 1 al 9, ¿no? Sin que haya repeticiones en sus filas ni columnas, ¿no? Ni tampoco tiene que haber bloques de 3×3. Entonces, acá nosotros queremos buscar cuál es la solución única, la posible, ¿no? Para poder buscar una solución única posible, sí o sí tiene que haber 17 casilleros predeterminados, al menos, ¿no? Si no, no va a ser la única solución. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar pensando en un sudoku que ya tiene 17 casilleros predeterminados. En el caso, como justamente ya damos que tenemos esos 17 casilleros determinados, lo podemos resolver utilizando backtracking, ¿no? Resolver en el caso de decir, bueno, tenemos esta solución o directamente no lo hay, ¿no? Cualquiera de las dos cosas. Entonces, ¿cómo haríamos cómo construiríamos la solución a este problema por medio de backtracking? ¿Cómo construiríamos el algoritmo? Bien, en primer lugar, en cada nivel de la recursión, ¿no? Tendríamos que analizar todas las posibilidades para un casillero, ¿no? Tomamos un casillero y decimos, bueno, ¿cuáles son todas las posibilidades de numeritos de este casillero? Bien, en el segundo nivel tendríamos que ver que para cada valor posible, ¿no? Del casillero, tendríamos que asignarlo y hacer la llamada recursiva, ¿no?
En el primer caso base, ¿no? Va a haber, está dado, ¿no? Justamente como dice acá, cuando hay repeticiones en alguna fila, columna o bloque, ¿no? Si ocurre, ¿no?, que hay una repetición del número en la fila, en la columna o bloque, ¿no?, tenemos que salir de la función, ¿no?, y volveríamos a la anterior. Otro caso base está dado cuando completamos todo el tablero, ¿no?, sin ninguna repetición, ¿no? Para este caso informaríamos que tenemos la solución y ya saldríamos, ¿no? Entonces, con este esquema podríamos llegar a contar cuántas son las soluciones posibles para este problema del Sudoku, ¿no? No es muy complejo plantear el algoritmo para resolverlo. Bueno, entonces, esto es básicamente la idea de backtracking. Fíjense que no es muy diferente a lo que es fuerza bruta, seguimos con la misma lógica de encontrar las soluciones, solo que acá lo que hacemos es un fuerza bruta, un 2.0, como decíamos en clase, para de alguna manera mejorar los tiempos y la eficiencia de estos tipos de algoritmos. Así que bueno, esto ha sido todo, espero que haya sido claro. Cualquier duda pueden consultarnos y podamos continuar con los otros contenidos. Les deseo un buen día a todos y nos estamos viendo.